Vamos a empezar. Hoy el tema que vamos a tratar se llama Rosas Rojas, conociendo la menarquía, y precisamente vamos a hablar de eso, de la menarquía y en general de la menstruación. Pues vamos a empezar primero que nada con nuestros acuerdos, que son: co-creamos un espacio seguro y culturalmente enriquecido, reconocemos las experiencias vividas de cada uno de nosotros. Lo que aprendemos aquí lo practicamos en todos lados, y si creemos que le va a servir a alguien de la comunidad, de nuestra familia, de nuestro entorno, podemos compartir el video que queda grabado en YouTube, o podemos compartir lo que nosotros hayamos aprendido durante esta charla. Gracias por mantener su cámara prendida si les es posible, si pueden, si quieren. Y pues gracias por dedicarse este espacio, por coincidir. Y entonces vamos a empezar primero haciendo un pequeño ejercicio así chiquitito para enraizarnos, de respiración, de inhalar bien profundo y llenar nuestro cuerpo de aire, sentir cómo se expanden los pulmones, cómo crece el pecho. Y cuando exhalamos, soltar el cuerpo, soltar las tensiones, sentir que nos vaciamos, así reconociendo nuestro cuerpo, lo que estamos sintiendo, el aire que fluye en cada inhalación y exhalación. Y vamos trayendo la conciencia a este espacio, al aquí y a la hora. Gracias por compartir este par de respiraciones juntos. Y pues ahora sí vamos a empezar. Y el tema es: ¿qué es la menarquía? Y básicamente, en términos de lenguaje, la menarquía es el proceso de maduración de los óvulos que comienza más o menos un año después de que brote el botón mamario. Y el botón mamario se nota en las niñas cuando apenas empiezan a crecer sus pezones y sus senos. Cuando se ve ese pequeño abultamiento, y de hecho muchas niñas lo que experimentan es un poco de dolor, un poco de incomodidad, empiezan como, ay, me duele aquí, siento raro. Y entonces, si nosotros estamos escuchando eso, y si somos esa familia cercana que las estamos acompañando en el proceso y estamos viendo que están creciendo sus pechos, esa es la primera señal de que posiblemente en más o menos un año desde que empieza con ese crecimiento va a tener su primera menstruación, va a tener su menarquía. Porque mientras están creciendo sus pechos, también están creciendo los óvulos dentro de sus ovarios. Y esta partecita de aquí, lo vamos a ver más adelante, pero esta partecita de aquí son los ovarios, y entonces están empezando a madurar los óvulos, y ese crecimiento de de los óvulos hace todo un séquito hormonal que hace que también crezcan los senos mamarios, y es ahí que empezamos a ver que todo el cuerpo empieza a expresar esto que se conoce como caracteres secundarios, que crecen los pechos, que empieza a crecer el vello, que empiezan a tener un poco de cambios de humor, hay cosas que antes les gustaban y ahora no. Incluso se dice que es cuando se está agenciando realmente la esencia, la personalidad de la niña, y es ahí que empezamos a notar que decimos, oh, antes le encantaba jugar con, eh, no lo sé, con la bicicleta, y se salía y andaba con la bicicleta y súper feliz ella, y ahora hay días que no quiere ni salir de la habitación, solo quiere estar dibujando, solo quiere estar leyendo. Ya están habiendo muchos cambios, y como en cualquier otro proceso de los niños, de las niñas, ellos tratan como de expresarlo, como de interiorizarlo, y muchas veces lo que hacen es eso, se aíslan un poquito. Y ahorita vamos a hablar también un poquito de eso. Pero entonces, ya que dijimos que la menarquía es esta primera menstruación, pues vamos a hablar qué es la menstruación. Y la menstruación es esta parte del ciclo, en realidad es todo un ciclo en el que se libera el endometrio del útero porque no hay un embarazo.
y ocurre más o menos entre los 9 y los 15 años, pero podríamos hablar de una menstruación temprana desde los 8 años y una que se le conoce como tardía hasta los 18 años. Entonces es un rango muy grande, son 10 años de rango entre cuando podría suceder. Si ya estamos viendo que esta niña tiene más de 18 años y no está teniendo su menstruación, deberíamos entonces acudir con una especialista, con una ginecóloga, con un ginecólogo. Si está llegando muy temprano, también deberíamos acudir con un especialista y decir, ok, ¿por qué está ocurriendo tan temprano? ¿No? ¿Por qué están habiendo estos cambios hormonales tan pronto? Y una menstruación, normalmente el rango que se maneja es que dura de 3 a 7 días. Podría durar mucho más. Sí, hay personas que menstruan hasta 9 días, pero estamos hablando de que cuando hablamos del endometrio, una parte del endometrio es sangre porque está constituido por vasos sanguíneos. Entonces, alguien que está menstruando 9 días, 10 días, está teniendo una pérdida mayor de nutrientes y de sangre. Entonces, es también un momento para acudir con un especialista y decir, ok, necesitamos cuidar los niveles de sangre para que no haya anemia. ¿Ok? Y entonces, ya que hablábamos del endometrio, pues, ¿qué es el endometrio? Bueno, esta parte de aquí, este diagrama que vemos aquí es un útero. Dentro del útero hay tres capas. La capa más interna, esta de aquí que podemos ver como rojita, es el endometrio. Y el endometrio es un tejido mucoso que está compuesto por muchísimas cosas, entre ellas vasos sanguíneos y glándulas que se construyen y se destruyen cada ciclo. O sea, cada más o menos 28 días, 35 días ocurre un ciclo. Empezamos en el día 1, empieza como a crecer, a crecer, a crecer. Aquí lo estamos viendo, cómo va creciendo el endometrio, va creciendo. Llegamos más o menos como a la mitad del ciclo, como al día 15, y vemos que ya está en su pico. Es el momento de la ovulación, es cuando está, podríamos decir, como en la flor, está como súper el crecimiento en su esplendor. Y de ahí empieza a decaer lentamente y si no hay un embarazo es cuando el endometrio dice, ok, aquí no hay un bebé que yo tenga que sostener porque el endometrio eso es lo que hace. Se construye para que el óvulo fecundado llegue ahí, se implante y a partir de ahí empieza a crecer y a desarrollarse el feto. Si durante este ciclo no hay un embarazo, es por eso que el endometrio dice como, ok, pues no tengo mucho que hacer aquí y se suelta. Y es ahí que lo podemos ver a través de la menstruación. Entonces estamos hablando de que la menstruación es eso, es un tejido muy complejo, muy completo, de muchas capas diferentes. Tiene tejido, tiene sangre, tiene hormonas. Entonces, eso es el endometrio. Es lo que se suelta cuando no hay un embarazo al final del ciclo y lo conocemos como la menstruación. ¿Ok? Si tienen dudas o preguntas en cualquier punto, pueden levantar su mano y hacerlo o pueden dejarlo en el chat y yo reviso los mensajes, ¿ok? Luego, entonces, ¿por qué ocurre la menstruación? Pues básicamente es eso que les decía. Aquí sí podemos verla, las tres capas que les decía. Está el endometrio, que es la parte más interna. Está el miometrio, que básicamente es este tejido que se expande y se contrae durante el parto. Cuando sentimos las contracciones, es ese miometrio el que está trabajando. Y tenemos el perimetrio, que es lo que está como en la parte exterior. Son tejidos, ¿no? Que conforman este gran músculo que es el útero. Entonces, esta capa es la capa funcional, que es la que cambia cada ciclo, y está la capa basal, que es la más interna, que no cambia durante el ciclo, no le sucede nada. Solo esta parte de aquí interna, que es la funcional, es la que les decía que se va engrosando conforme va pasando el ciclo. Lo vimos acá, cómo fue cada vez un poquito más grande, se va engrosando y llega al punto en el que no hay bebé y se suelta. Y otra vez empieza el ciclo, empieza a engrosar, 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 hasta que hay o no hay bebé y se suelta o se mantiene para sostener el óvulo fecundado. Entonces, pues es un proceso completamente natural y es un proceso saludable. Es como si pensáramos
Suena muy burdo, pero como si pensáramos en las uñas, ¿no? Van creciendo, es un proceso natural. Lo mismo sucede con el endometrio. Va a ir creciendo conforme vaya pasando el mes. Y entonces el ciclo menstrual se compone por estas 4 fases. Cuando está la menstruación, que estábamos aquí en el pico, y no hay un embarazo y empieza a descender, y empezamos en la fase folicular, que otra vez, aquí lo podemos ver. ¿Se acuerdan que estaba el diagrama de acá? Aquí. Estos son los ovarios. Entonces pensemos en los ovarios. Aquí están creciendo los óvulos. Esto de aquí es un óvulo. Entonces, el ciclo ovárico es este. Está el folículo muy chiquitito y empieza a crecer, empieza su recorrido, va por aquí como si fuera un caminito, va su caminito, 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 conforme va creciendo. Uy, perdón, conforme va creciendo, hasta que llegamos al punto máximo durante la ovulación, que les decía que más o menos es como a los 14, 15, 16 días, y entonces está en su punto máximo y ¡pum! Se libera. Esa es la ovulación. Y comienza su proceso del cuerpo lúteo y entonces no hay un embarazo, se da la degeneración. Y durante todo este proceso, aquí están las hormonas, va creciendo el estrógeno, bum, 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 llega a su punto máximo durante la ovulación y empieza a descender. Y durante la fase lútea empieza la progesterona. Entonces siempre el estrógeno y la progesterona son antagonistas. Mientras al principio del ciclo el estrógeno está subiendo, la progesterona está muy bajita. Y mientras en la segunda fase, después de la ovulación, la progesterona empieza a subir, el estrógeno empieza a bajar. ¿Okay? Por eso es que sentimos esos cambios, porque hay muchas hormonas que están haciendo sus procesos en diferentes fases del ciclo. Y también otra cosa que se ha notado es la temperatura. La temperatura corporal también cambia. Durante la fase de la ovulación y la fase lútea tenemos mayor temperatura, pero durante la fase de la menstruación es la temperatura más baja. Por eso es muy común que muchas mujeres digamos como, oh, tengo frío, necesito algo calentito, se me antoja más como estar acostada. Y así, porque el cuerpo está experimentando menor temperatura. ¿Ok? Y entonces podemos concluir que los ciclos menstruales pueden ser tan cortitos como de 23 días o tan largos como de 35 días y en cada mujer va a ser distinto. Una cosa que sucede cuando las niñas empiezan a menstruar es que sus hormonas apenas están como entrando en acción y va a ser posible que algunas menstruaciones sean muy cortitas, que diga a los 23 días volvió a menstruar. Y puede que a los 2, 3 meses menstruó hasta los 35 días. El primer año, sobre todo, los ciclos menstruales son sumamente irregulares porque apenas se están ajustando las hormonas que antes no habían en el cuerpo, pero que conforme se fueron madurando los ovarios y fueron liberando estos óvulos, entonces empezaron a producirse esas hormonas dentro del cuerpo de la niña. Por eso es tan irregular durante el primer año. Y es lo mismo que sucede en la otra parte, que es cuando dejamos de menstruar. En la plenipausia sucede lo mismo. Va a haber días que vamos a tener, meses que vamos a tener periodos súper cortitos y periodos súper largos. ¿Verdad? Es por esto de que están habiendo estos cambios hormonales. Otra cosa que sucede también es que durante el año puede que tengamos cambios en los ciclos y eso también es normal. Hay personas que son súper regulares y que dicen, yo exactamente menstruo cada 28 días y siempre ha sido así. Pero también hay personas que dicen, ok, yo me acuerdo que cuando era joven menstruaba cada 28 días y luego como por los 30 empecé a menstruar cada 35 días y luego llegué como a los 40 y empecé a menstruar cada 30 días. Eso también es normal, los cambios, porque nuestro ciclo menstrual está influido por un montón de cosas. Si pensamos en que uno de los factores que más influye es la fluctuación de las hormonas, una hormona, un neurotransmisor que influye muchísimo a todo el resto de hormonas que están en nuestro cuerpo es el cortisol. Entonces, los niveles de estrés muy altos, cuando tenemos muchísimo cortisol en el cuerpo, eso también influye en nuestros ciclos menstruales. ¿Ok? Y bueno, entonces, para cuando estamos menstruando, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos apapacharnos durante la menstruación? Bueno, pues es muy importante mantenernos hidratadas y comiendo alimentos nutritivos, porque recordemos que el endometrio es vida.
es muchísimos nutrientes que estaban destinados para sostener al bebé, para sostener al feto y que se liberaron. Entonces estamos liberando esos nutrientes, necesitamos recuperar esos nutrientes. Estamos liberando parte del flujo, también es agua, entonces necesitamos recuperar esa agua a través de la hidratación y podríamos optar por tisanas, por estos tecitos calentitos, porque recuerden que baja la temperatura, entonces una forma de compensarlo es tomando bebidas calientes. Podríamos pensar en tomar tecito de manzanilla o podríamos pensar en incrementar el consumo de caldos, de sopas y ahí estamos obteniendo, pensemos por ejemplo en un caldo de verduras. Con las verduras estamos obteniendo minerales, estamos obteniendo fibra, estamos obteniendo nutrientes, macronutrientes. Entonces, una sopita de verduras nos vendría muy bien, ¿no? Pero también podríamos pensar en un caldito de pollo, podríamos pensar en una ensalada y también va a depender mucho de qué se le antoja al cuerpo. El cuerpo nos avisa qué nutrientes nos hacen falta y esos son los famosos antojos, ¿no? Si yo tengo antojo como de muchos dulces, entonces a lo mejor me está haciendo falta un poquito más de calorías y en lugar a lo mejor de comerme un dulce como una paleta, podría optar por a lo mejor una fruta que también tiene azúcares, pero que aparte me está dando vitaminas y me está dando fibra. Es importante mantenerse activas, hacer ejercicio, pero ejercicio suave, porque recordemos que la liberación del endometrio, en la liberación del endometrio también influye este movimiento uterino, que es la contracción y la dilatación, y entonces hay este movimiento que si nosotros hacemos ejercicio suave, vamos a ayudar a que la liberación sea muchísimo más fluida, que no haya tanta tensión. Entonces, a lo mejor caminar un poco, a lo mejor hacer un par de estiramientos. No se recomiendan ejercicios muy pesados, como por ejemplo, si supongamos que yo siempre practico yoga y entonces durante mi menstruación también quiero seguir haciendo yoga. Sí puedo seguir haciendo yoga, pero serían con posturas, con asanas que no tengan invertidos de cabeza o que no sean como ejercicios de mucha resistencia. El cuerpo es un momento en el que, si lo pensamos como en las estaciones del año, podríamos decir que durante la menstruación estamos en el otoño, como se sueltan las hojas, así mismo la tierra empieza como allá no hay tantas flores, empieza como ya va a llegar el invierno y no vemos floración, la tierra está descansando, lo mismo sucede con el cuerpo. Durante la menstruación es un momento en el que deberíamos de ir hacia adentro y deberíamos de descansar, bajar el ritmo, mantener el estrés al mínimo, escuchar nuestro cuerpo, qué es lo que necesita, necesita descanso. A lo mejor durante estos días voy a requerir un poco de dormir un poco más, me puedo ir a dormir más temprano, si tengo la posibilidad de que durante la tarde pueda hacer una siesta, una nap, pues es preferible porque el cuerpo necesita ese descanso. Y mantener tanto como sea posible el calor en el cuerpo, ya sea que bebamos infusiones, ya sea que consumamos más caldos, más sopas, ya sea que utilicemos calcetas. Recordemos que la disipación del calor corporal se da sobre todo por la cabeza y por los pies. Entonces, si nosotros mantenemos nuestros pies calientes, si nosotros mantenemos nuestros pies con algunos calcetines, con algunas pantuflas o algún zapatito así como muy calentito, es una forma en la que no se está disipando tanto el calor y mantenemos más calor dentro del cuerpo. ¿Okay? Y va a haber cambios que tienen que ver con el cuerpo y las emociones, porque puede que haya cólicos, que es esto que hablábamos de la contracción para que se libere el endometrio. Cada vez que están estas contracciones, para liberarlo es lo que conocemos como cólicos, son esos espasmos. Hay cansancio, hay antojos, hay cambios de humor, hay sensibilidad en los senos, hay personas que experimentan un montón de factores. La verdad es que la menstruación se puede ver de muchísimas maneras. Puede haber sensibilidad en los senos, puede haber casos de diarrea durante la menstruación, puede haber casos de dolor de espalda baja, puede haber casos de dolor de cadera, puede haber casos de dolor de cabeza. Y todo esto está relacionado a que el útero está muy cerca, por ejemplo, de
la sección, si nosotros pensamos en la parte baja del vientre, pues está por enfrente, podríamos decirlo, nuestro útero, y más o menos como a un ladito por atrás están nuestros intestinos. Entonces, como está inflamado, está influyendo también a esta parte de los intestinos. Y como está toda esta liberación de hormonas, pues también están influyendo. Entonces, por eso es que experimentamos tantos factores. Y cualquiera de ellos, si se están dando durante el periodo de la menstruación, se podrían considerar que son normales, son parte del proceso. Y por eso, pues es totalmente normal sentir emociones y es muy importante cuidarlas, ¿no? Porque podríamos experimentar que en la mañana amanecí súper alegre con una euforia y por a mediodía ya estoy como un poco más triste, decaída y es como, oh, ¿por qué estás cambiando tanto de humor? Ya, porque están fluctuando las hormonas durante el día y esos descensos entonces de estrógeno están diciéndonos que hay modificaciones a nivel cerebro, la comunicación que existe entre el sistema nervioso y nuestro útero es lo que hace que haya esta fluctuación hormonal y entonces haya una fluctuación emocional. ¿Vamos bien hasta ahorita? Ok. Entonces, la menstruación es algo completamente normal, es un signo de salud y de crecimiento. En todas las personas que tenemos úteros va a suceder en algún momento de nuestra vida y por lo tanto no es algo de lo que debamos avergonzarnos. Al contrario, es una plática que deberíamos tener con nuestras niñas a nuestro alrededor y que debería de incluir al sistema familiar, porque el sistema familiar va a ser parte de ese proceso, ¿no? Todos vamos a ver que la niña va a empezar a experimentar cambios de humor, va a empezar a experimentar cambios en gustos, va a empezar a experimentar cambios en cómo se está expresando, ¿no? Y cómo se está sintiendo. Y entonces podemos tener pláticas con ella sobre los diferentes tipos para recolectar el sangrado. La verdad es que ahorita hay infinidad de formas de hacerlo y estas solo son algunas. Están las toallas sintéticas, las que son las desechables. Podemos encontrar toallas de tela, que básicamente es como hacían en la antigüedad. Se colecta la menstruación en una toalla de tela y después se cambia igual que una toalla desechable, dependiendo del flujo, a lo mejor 3, 4 veces al día y se lava con agua fría porque si nosotros utilizamos agua caliente, la sangre queda más impregnada al tejido. Entonces las toallas de tela siempre se lavan con agua fría. También podríamos utilizar estos que se conocen como pantaletas menstruales, que básicamente lo que hacen es lo mismo que una toalla, pero es en la pantaleta. Y podríamos pensar en otros productos que yo en lo personal no recomendaría para niñas, pero sí a lo mejor para una persona como ya de unos 20 años, 30 años, que su matriz, su útero ha terminado de formarse, ya tiene como el tamaño, podríamos decir, y entonces podemos pensar ya en productos como las copas menstruales. Y sobre todo porque estas copas se elaboran con un tipo de producto, un plástico, un polietileno que es a nivel quirúrgico. Entonces, lo que hacen es que se esterilizan, cada ciclo se esteriliza, se introduce dentro del canal y se recolecta ahí la menstruación, la sangre, el endometrio que está siendo liberado y después se puede vaciar, se vuelve a utilizar como si fuera una toalla, como si fuera algún otro producto, como por ejemplo los tampones, pero estos productos como los tampones y las copas van por dentro. Entonces, esa es otra forma. Luego también está lo que se conoce como el sangrado libre, que son básicamente esta forma como de reconocer cuando se siente ese que se llama como bajón, que es, oh, estoy sintiendo como que, como si tuviera ganas de hacer pipí, como que algo raro aquí está queriendo salir y empezar a identificar esa sensación de que se está liberando el endometrio porque no es como que todo el día estemos sangrando, todo el día estemos liberando el endometrio, no. Sucede igual que con cualquier otro proceso, hay tiempos, hay un momento en el que se libera y en ese momento es cuando podemos decir, ok, voy al sanitario y lo libero en el sanitario como cuando hago pipí.
Ese es el que se conoce como sangrado libre. Entonces, poder tener esta plática, ¿no? Como mostrarle los productos, puedes utilizar este producto, puedes utilizar este otro producto e ir explorando con cuál se siente más cómoda. Sobre todo cuando ya notamos que hubo este brote de el botón mamario más o menos como al año, ya sabemos que va a suceder la primera menstruación, empezar a tener esta plática con ellas. Y recomendarles que pueden cargar en su mochila una bolsita con un cambio de ropa interior y el producto que vayan a querer utilizar. Una toalla de tela, una pantaleta menstrual, a lo mejor una toalla desechable. Y entonces hacerles saber que puede cargar eso en su mochila si tiene que, de repente está en la escuela y siente como que algo está sucediendo, sintió el bajón, fue al baño, se dio cuenta de que había sangrado, entonces puede cambiarse y sentirse más cómoda, como decir, ok, ya sucedió, yo ya sabía que era lo que iba a suceder, tengo esa información y es más fácil que se sienta como, ok, puedo llevar esto porque ya sé que iba a suceder, ya sé qué puedo hacer, a que si llega de la nada y sea como, oh, pues ahora qué hago. Entonces, por eso es importante que en cuanto notamos ese cambio, empecemos a ir integrando de a poco esta conversación para conocer qué es lo que ella está experimentando y poder dar respuesta a las inquietudes que vaya teniendo. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos esta conversación, no solamente hablamos sobre los productos de recolección, sino también vamos a estar hablando sobre los cambios emocionales, vamos a poder explicarle, ok, va a haber días en los que te vas a sentir muy alegre, va a haber días en los que a lo mejor no, y eso es totalmente normal. Otra cosa que sucede es que, por ejemplo, si hay hermanos, de repente hermanos más pequeños, sobre todo, es como, oh, pues ya no quiere jugar, ya se la pasa como más aislada, ya no quiere interactuar tanto. Entonces ahí también es importante tener conversación con esos otros miembros de la familia. Ok, sí, ahora tu hermana está pasando por otro proceso en su vida y entonces durante este tiempo va a haber días en los que ya no va a querer jugar, va a querer tener más tiempo sola y eso es totalmente normal, le vamos a dar su espacio y es una forma de hacer saber a los otros miembros de la familia, del sistema familiar, que están llegando cambios y cómo podemos apoyar y no entrar como en controversias, ¿no? Que sea como, oh, pues de repente ya no me quiere y me dice que me odia, porque eso va a ser muy normal durante este proceso en el que las niñas están creciendo y están encontrando está sucediendo esa individualización. Muy probablemente va a haber días en los que va a ser este tipo de comentarios, ¿no? Como es muy común escuchar que dicen, oh, pues era una niña muy dulce, muy tierna y de repente se transformó y ahora odia a todo el mundo, azota puertas y grita y se enoja. Ya sí, porque son muchas emociones las que están sucediendo internamente y estoy tratando de encontrar la forma de expresarlas y a lo mejor no tienen los recursos para hacerla. Ahí es donde nosotros entramos y le damos estos recursos. Ok, cuando estamos molestas, cuando estamos irritables, cuando no queremos estar en contacto con los demás, ¿cuáles son las alternativas que podríamos tener? Ok, si es una niña que le gusta dibujar, entonces adquirir más productos para que ella pueda dibujar, a lo mejor más hojas, una libreta, colores, plumones, que tenga una forma de sacar esas emociones para que no terminen sobresaturándola y que haya una explosión de emoción, sino tenga una forma de canalizarlo. Explicarle que cuando empieza a madurar el ovario, que ya empieza a liberar sus óvulos, es un proceso de maduración en el que ya su cuerpo puede eh, engendrar un bebé. También eso es parte de la conversación. Poder hacerle saber que en este periodo de su vida ya su cuerpo puede producir un bebé, porque también es el punto en el que las niñas empiezan como a tener este despertar de decir, ok, ahora ya me empieza como a gustar esta persona o aquella persona, entonces empezar a tener esa conversación también es importante. Hacerles saber que su cuerpo está cambiando,
su cuerpo va a tener diferentes emociones, diferentes percepciones, diferentes sensaciones y que esté preparada para ellas. Entonces, es muy importante que durante estos procesos, durante toda la vida, pero sobre todo durante estos procesos, exista una comunicación abierta entre la pequeña, esta niña, y su sistema familiar, esa persona con la que más se sienta en confianza, que muchas veces, la mayoría de las veces es la mamá, pero también podría ser que a lo mejor es la tía o es alguien con quien tiene mucha confianza y puede tener esas conversaciones. Entonces, podemos acceder también a recursos como libros, formas en las que se lo podemos expresar o se lo podemos comunicar de forma más visual. Hay libros donde explican el proceso y entonces ella puede ver qué es lo que está sucediendo. Ok, esto es lo que está pasando dentro de mi cuerpo y por eso me estoy sintiendo de esta manera o de aquella manera. Y siempre estar abiertas a cualquier curiosidad que tenga, cualquier pregunta, porque ninguna pregunta debería de ser como incorrecta, sino cualquier pregunta puede abrir a una conversación, a poder decir, ok, a lo mejor esto no lo sé ahorita, pero lo podemos investigar y podemos volver a tener esta conversación en un par de días. No, informarnos, seguir agarrando recursos para poder tener estas conversaciones y que la niña se sienta apoyada y sostenida por la red de apoyo que está teniendo, que sea, ya decíamos, la mamá, la tía, alguien con quien tenga mucha confianza, puede ser la abuela, cualquier persona con la que se sienta en confianza y que pueda obtener esta información. Porque lamentablemente cuando nosotros no podemos o no tuvimos esta conversación con esa pequeña, ella va a empezar a tomar la información de otros lugares y muchas veces esa información no necesariamente va a ser la información correcta o la información que ella necesita en ese momento. Entonces, es preferible que su sistema más cercano sea el que le esté dando la información a que esté tomando información de otras fuentes y entonces se quede con una imagen que posiblemente no sea la correcta, ¿no? Como, oh, la menstruación es muy sucia, la menstruación es lo peor que te puede pasar, deberías, como ocultarlo y no deberías de estar como expresando tus emociones, deberías de reprimir esos cambios emocionales, cuando en realidad todo esto es natural, es un proceso dentro del ciclo y es algo que nos sucede a nosotras como humanas. Entonces, es preferible que nosotros le hagamos saber que todo esto es normal, que todo esto va a suceder, cómo va a suceder y darle las herramientas a que empiece a obtener esa información que es completamente errónea. La verdad, no debería de haber esta como connotación de que la menstruación es sucia, porque en ninguna medida es sucia, solamente es un proceso como cualquier otro, como cuando nos enfermamos de las vías respiratorias y tenemos muchísimo moco y entonces estamos sonándonos el moco a cada rato, es un proceso normal, no es sucio, es nuestro cuerpo defendiéndose, tratando de sacar esos bichos que están queriendo entrar a nuestro sistema respiratorio. Lo mismo sucede con la menstruación, es un proceso totalmente normal, es un proceso totalmente natural y está liberando ese endometrio. ¿Okay? Y entonces, como reflexiones finales, tenemos que la menstruación es un proceso totalmente natural. Es importante hablar del tema sin miedo y sin vergüenza. Y si yo todavía no me siento listo para tener esta conversación, si estoy hablando de, por ejemplo, mi hija, puedo acudir a lo mejor a mi centro de salud cercano y preguntar si puedo hablar con alguna ginecóloga y pedirle si puede tener esta conversación con la niña y hacerle saber cuáles son los procesos que va a vivir desde esta perspectiva médica. ¿Ok? También podemos acceder a recursos dentro de yo he visto muchos videos, por ejemplo, en YouTube pueden encontrar videos, pueden ver esta grabación un par de veces y decir, ok, y tomando notas, esto es lo que puedo decirle, así puedo decírselo. Todas esas son herramientas que nos dan ese empoderamiento, nos empoderan a nosotros sobre qué está sucediendo para poder expresárselo a una niña. Es importante cuidarnos y apoyarnos entre todos porque la verdad es que
el proceso natural de la menstruación influye en todo el sistema, entonces podernos apoyar entre unos y otros, cuando nosotros tenemos esta conversación con nuestro sistema familiar, por ejemplo, retomando el ejemplo de que si hubiera un hermano, y tenemos esta conversación, hacerles saber que las niñas menstruan, que las niñas algunas veces se les va a manchar la ropa, se les va a manchar lo que traigan puesto, y no es un tema de burla, sino es un tema de reconocer que está viviendo este proceso y que si nosotros como niño podemos como hacerles saber de forma amable, oye, se manchó tu ropa, en lugar de apuntar y en lugar de generar una incomodidad para esa niña. Y debemos revisar nuestro cuerpo y estar atentas ante cualquier cambio. Es importante hacerle saber entonces a la niña que a partir de ahora va a tener que tener sus visitas con la ginecóloga, con el ginecólogo, para ir verificando que todo vaya en orden, que empiece como a tocar sus pechos y decir, ok, todo está bien. Lo mismo que hacemos nosotras como adultas, estarnos revisando mes con mes, recordar este examen mamario que se hace, nada más recordar que se tiene que hacer los días después de que terminó la menstruación. No se hacen durante los 14 días en el que está la ovulación, porque es como donde están los picos hormonales más altos. Ese no es un buen momento, al contrario. A lo mejor esperarnos, termino de menstruar el 5 y me hago la revisión el 9, el 10. Esa es una buena fecha para empezar a explorar cómo se sienten mis pechos, que estén del mismo tamaño, que no haya dolor, que no sienta ninguna protuberancia. Ese es un examen que debemos empezar a hacernos una vez que empezamos a menstruar. Entonces, tener esa conversación también con las niñas, que debe revisar su cuerpo, que todo esté bien, que si algo duele, no es normal, que si hay cólicos que son tan fuertes que no se puede levantar de la cama y está 3 días acostada en cama porque tiene demasiado dolor, eso no es normal. Entonces, necesitamos tratarlo. ¿Ok? Eh, y entonces, recordando que todo el sistema familiar es parte y que es importante hablar con las niñas sobre estos cambios que van a experimentar, acompañarles, darles herramientas para que vivan el proceso de una forma muchísimo más orgánica y que no sea como, de repente sucedió y ya no sé qué hacer. Y recordar que la alimentación influye muchísimo. Si nosotros estamos consumiendo demasiados carbohidratos, demasiados azúcares, eso produce inflamación. Y si aparte durante el proceso de la menstruación, por forma natural, el útero se inflama, hay muchísimo más inflamación y entonces es posible que haya muchísimo más dolor, que haya muchísimo más cólicos. Otra cosa que sucede es que durante este periodo, con estas fluctuaciones hormonales, también empieza a aparecer el acné. También es importante tener esa conversación con las niñas, hacerles saber que sí, va a haber fases del ciclo en el que va a haber brotes de acné y luego otras en las que no va a haber tanto. Entonces, apoyarla, ok. Si tú comes más frutas, si tú comes más verduras frescas, si tomas más agua y líquidos, es probable que los brotes de acné sean muchísimo menores, porque el cuerpo no va a tener tantas toxinas en el cuerpo que brotan a través del acné. Entonces, es por eso que es importante hablar sobre la alimentación también, sobre la importancia de hacer ejercicio, mantener, por ejemplo, que empiece a incluir en su rutina. Es importante lavarse el rostro durante la mañana para como quitar todo ese... Durante la noche el rostro suelta como una pequeña grasita, entonces es importante hacer un pequeño lavado con un jabón muy suave, con un limpiador muy suave y antes de ir a dormir también hacerlo para quitarnos cualquier rastro de contaminantes, polvo, sudor, cualquier cosa que haya en el rostro. Al final del día, quitarlo antes de irse a dormir. E incluso si nosotros tenemos ya una rutina establecida, ir incluyendo a la niña en esta rutina. Ok, yo normalmente cada 15 días me pongo una mascarilla y entonces voy a invitarla. Oh, ¿te gustaría que esta vez nos pongamos la mascarilla juntas? Y entonces incluirla en esas rutinas para que se vaya generando el hábito del cuidado, que es una forma de autocuidado, es una forma de mantener salud en el rostro, salud en la piel. Y sirve también como un momento de conexión. ¿Ok? Y ahora sí, eso es en general lo que quería compartirles sobre esta charla
de la primera menstruación. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Hola Sammy, soy María. Hola. Yo nomás quiero compartir que la otra vez que viniste aquí a John Reed, compartieron tú y tu mamá que para una niña cuando tiene su primer mes,